Vamos a hablar ahora del aprendizaje de las lenguas. Y es que un elemento crucial en la relación entre el lenguaje y el pensamiento es el aprendizaje de las segundas lenguas, y un elemento que tenemos en cuenta en este sentido es el concepto de transferencia cognitiva. ¿Y qué es la transferencia cognitiva? Muy simple, que cuando aprendemos un nuevo idioma tendemos a pensar que las estructuras de ese idioma funcionan igual que las de nuestra lengua materna. ¿Quién no le ha pasado que quiere buscar en inglés una palabra y resulta que esa palabra es que no existe o se dice con otra cosa que traducido a lo literal sonaría de una forma diferente? Por ejemplo, traducir la palabra pedir en inglés realmente no tiene una traducción literal, sino que existe el verbo to ask for, preguntar por algo, ¿vale? O por un ejemplo todavía más claro. En español tenemos las palabras ser y estar, y en inglés solamente está el verbo to be, que se puede usar para ambas formas. Eso es la transferencia cognitiva, cuando empezamos a aprender un idioma e intentamos traducirlo todo a lo literal, con las mismas estructuras, y vemos que realmente no es así. Este sería el concepto principal de este punto. Ahora nos adentramos en el lenguaje, el pensamiento y la formación de la identidad. Este tema es un tema que le interesa a muchísimas ramas, entre otras la psicología y la filosofía, y lo que importa es cómo este vínculo entre lenguaje, pensamiento y formación de la identidad está muy relacionado entre sí y desempeñan un papel increíble en cómo nos comprendemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Por ejemplo, en función de diferentes grupos sociales, diferentes etnias, etc., se utilizan una serie de lenguajes o de formas de hablar diferentes. En un círculo de académicos, a lo mejor una seña de identidad es emplear un lenguaje más académico. En un círculo de artistas, tal vez se utilicen expresiones que la mayoría de nosotros no conocemos. Y lo que decíamos de los grupos sociales en cuanto a las edades. Un grupo de jovencitos de 15 años no habla como un grupo de adultos de 35 años, ni como un grupo de personas mayores de 89, ¿vale? Entonces eso también influye en nuestras identidades. Así pues, el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino que también moldea la forma en la que pensamos. Y en este sentido, lo que ya hemos visto de la hipótesis de Sapir-Whorf propone que la estructura y el vocabulario de los idiomas influyen en cómo perciben y en cómo piensan quienes están hablando dicho idioma. Así que diferentes idiomas se enfocan en aspectos particulares del mundo y dan forma a cómo se conceptualizan ciertas ideas, porque hay idiomas que tienen palabras que en nuestro lenguaje no existen porque les suceden situaciones que a nosotros nos da igual. Por ejemplo, hay idiomas donde a lo mejor tienen 5 palabras diferentes para determinar los distintos tipos de lluvia, porque son regiones donde las lluvias abundan y tienen diferencias para cada una, mientras que aquí a lo mejor lo llamamos lluvia y ya está. Muy bien. En definitiva, que la relación entre el lenguaje, el pensamiento y la identidad va a ser siempre bidireccional, interrelacional y se influyen mutuamente.